Bueno, yo soy Verónica, represento al equipo de La Caseta. Es un proyecto, yo lo definiría como un proyecto urbano, porque está en el medio de Gracia, en Barcelona. Surgió en el año 2000. En este proyecto lo funda Pere Alemany de Navarra en el 2000. Nace como un proyecto de iniciativa de educadores, no de familias, por eso marca también un origen, ¿no? Pues un origen de un proyecto que es gestado desde el lugar del educador. Y luego poco a poco pues ha ido teniendo todo un proceso también de implicación en todos estos 10 años de las familias que han ido transitando por estos años. Y poco a poco esto ha tenido también una evolución en el sentido de, si bien La Caseta a nivel legal es una empresa, pues realmente cada vez más se parece más a una cooperativa, de alguna manera, ¿no? Y ahora estamos ahí pues en esas vueltas de ajustar también lo legal a lo real, ¿no? Funciona con una implicación muy grande por parte de las familias, por una implicación muy grande a nivel de tiempo, a nivel de energía, a nivel económico también, porque es un proyecto que es sustentado únicamente por las cuotas de las familias, por lo tanto tiene un costo importante, ¿no? También porque funciona con unos ratios de 7 niños por un educador, lo que hace que eso implique un costo. Y también porque es un proyecto que hasta ahora no ha recibido ayudas, subvenciones, es un proyecto que ha sido totalmente autogestionado, ¿no? Abarca el ciclo infantil desde los 2 años hasta los 6, de los 2 a los 6, ¿vale? Es un único grupo de 29 niños y cada día estos 29 niños funcionan acompañados por 4 educadores. Eso es como, voy a hacer como una presentación un poco para situar, ¿no? Cómo es el proyecto y luego, pues, si hay preguntas ya las iré contestando. Yo siento que las bases del proyecto son como el respeto del niño en la globalidad, ¿no? En ese proceso de globalidad que va desde los 2 desde el nacimiento hasta los 6 años, pero que nosotros abarcamos en este proyecto de las mañanas desde los 2 hasta los 6, intentando contemplar al máximo lo que es la necesidad y la mirada puesta en el cuerpo, en la emoción y en el mundo del pensamiento y de las ideas, ¿no? Intentando que ninguna de estas 3 áreas pues se imponga a otra, ¿no? En cuanto a bases pedagógicas, diríamos que hay como 3 bases pedagógicas, que son la psicomotricidad relacional, los lenguajes expresivos, ¿no? O sea, el movimiento, la plástica, la música y lo que es los principios del masaje infantil. A nivel pedagógico, pues nosotros nos situamos mucho dentro de lo que es la pedagogía libre, en el sentido de que intentamos, nuestra mirada está en que el niño tenga la mayor libertad posible para que pueda autorregularse al máximo, pero en un contexto de estructura, ¿no? En un contexto donde hay un marco temporal, ¿no? Donde hay una temporalización del día, donde hay normas que por la convivencia de todos en un espacio pues se tienen que cumplir, pero sobre todo la mirada está en que el niño tenga la máxima cantidad de posibilidades cada día para poder elegir si quiere un juego más motor, si quiere un juego más intenso, si quiere ir más por el lado de la plástica, pues, desarrollar un proyecto de juego cada día y de alguna manera que tenga la mayor cantidad de posibilidades durante ese día. Yo lo dejo por aquí y me encantaría que hicieran preguntas y poder responder.